Recuérdenme, por favor, si tienen alguna duda respecto de lo que hemos visto. Sí, maestro, si no hay inconveniente por parte mía, de la lectura, que es un breve párrafo nada más, de ahí vamos a sacar todo el trabajo que nos encargó, ¿verdad? Ese breve párrafo es el centro Sí, sí, claro. Sí, del sí. comentario, pero aparte viene la lectura completa. Hay que leer todo. Ah, ok. Pero el comentario de texto va enfocado a ese aspecto. El análisis de ese párrafo. Okay. De ese párrafo con el universo bibliográfico que hay. Si ustedes ya notaron, hay una opinión en contra, hay una opinión de nuestros tribunales y hay un análisis que realiza un investigador respecto de las razones que dio la Corte. Recuerden que aquí lo importante es que ustedes noten estas circunstancias y puedan hacer el ejercicio unificador, ¿no? Tomar alguna postura de las que están ahí, porque para eso les damos el universo bibliográfico. De las posturas que están ahí, ustedes tienen que establecer el comentario. Porque, ¿qué ocurre? Bueno, es otra circunstancia a la que quería hacer una recomendación el día de hoy. A veces pasa que el autor pretende establecer una postura diversa del universo bibliográfico que le dimos. O del tema, ¿no? Pensemos, les dejo analizar contribuciones de mejora. Y usted me empieza analizando teoría de las contribuciones de Adam Smith. Y me dice, pues, ¿está relacionado? Pues posiblemente sí, pero ¿qué le pedí? Que comente, que diserte. En este caso es lo mismo. El comentario es relacionado al texto de Judith Thompson, si mal no recuerdo. Sí, el aborto. Exacto, de la interrupción del embarazo. Y de aquí ustedes van a ver posturas encontradas, posturas afines, y partiendo de ello, realizar su comentario, que es propiamente lo que necesitamos en el ensayo que ustedes hagan. ¿Qué ocurre? A veces, cuando estamos redactando un ensayo, no sé si les ha pasado, pues busco puro autor que piense igual que yo, ¿sí o no? Y ya me pongo a copiar y pegar lo que piensan como yo, y ahí está, y miren, tengo la razón. Pero nunca hacemos el ejercicio de ver el argumento contrario. En el caso que les di es un debate interesante de dos grandes filósofos, Judith Thompson y John Finnish. Uno a favor y otro en contra. Y después eso, cómo pudo impactar o no en la resolución que emitió la Suprema Corte de nuestro país. ¿Para qué se les deja este ejercicio unificador? Porque cuando ustedes hacen su ensayo, pues lo importante es que me digan, bueno, los filósofos dicen esto, pero esto ¿cómo impacta en las resoluciones jurisdiccionales, como es este caso, ¿no? Y de ahí ustedes podrían incluso hacer un análisis comparativo. Esta resolución de la Suprema Corte de México con la resolución de la Corte Suprema estadounidense, emitida recién el año pasado, donde ya empiecen a prohibir la interrupción del embarazo. Sí, sí, sí se dan cuenta cómo nuestro objeto de estudio se puede volver más amplio, por eso hay que delimitarlo. Pero hagan su plan detallado, si quieren, mañana, no, mañana, pues ya mañana es viernes, pueden mandarme al WhatsApp su plan detallado del comentario de esta lectura. Lo voy revisando, hago retroalimentación para que ustedes puedan hacer, reitero, es un ejercicio, no lo piensen como, pues como una cuestión
trascendental, es un mero ejercicio. ¿Sí queda claro? Muchas gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra duda con lo que hemos visto? De lo anterior, de lo que hemos visto en las otras clases, ¿no tienen dudas? Nada. Muy bien, eso es señal. Dígame. Yo creo que no nos ha dado tiempo de revisar toda la información, que es muy útil, pero yo creo que, bueno, ojalá y usted nos pueda apoyar posterior al curso, maestro. Claro que sí, el chat de mi parte queda abierto y ahí estoy para cualquier circunstancia que requieran. Agradezco de nuevo. Sí, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias, maestro. Y sí, es cierto lo que dice el compañero Clemente, porque pues no hay dudas hasta el momento, pero yo creo que ya adentrándonos al tema como tal, empiezan a aflorar todas estas dudas. Claro. Y de verdad sería muy importante y sería fabuloso que después de este cursito, pues nos pudiera estar apoyando. Con todo gusto, reitero, el chat de mi parte, yo siempre los dejo abiertos, mis chats grupales, y ahí estoy para lo que ustedes gusten. Les comparto a veces material, escritos, publicaciones, cosas que creo de interés respecto del tema, obviamente. Y pues ahí estamos en contacto. Yo por mi parte no me salgo. Los que se salen son ustedes. En cuanto acaba el curso, ¡pum!, se salen y se van. Entonces, eso ya queda en ustedes. Pero ahí estamos. 10 horas es muy poquito tiempo para todo lo que abarca, ¿no? O, como bien dice el curso, es un introductorio a la redacción. Entonces, de ahí, pues posteriormente tendremos que elaborar más cursos y seguir en contacto. ¿Ustedes cuándo tienen planeado empezar su proceso ya de examen general? ¿Al siguiente semestre? ¿O ya hay quien esté en examen en el proceso? Yo estoy ya en el proceso. Guadalupe, ¿y a usted ya le dieron tema? ¿Ya le dieron todo? No, ayer justo fue a entregar mis papeles Ok. y me dicen que a finales de abril van a hacer las reuniones para que a finales de mayo ya esté siendo. ¿Qué dice? Que comúnmente nada más nos dan 2 semanas. Bueno, nosotros damos mes y medio. Ajá, sí, a mí me sorprendió. Yo dije 2 semanas. Yo dije, no, bueno. Bueno, cualquier cosa. Interesante. Sí, reitero, ya depende de los sínodos en el que yo funjo. Damos a veces, reitero, mes y medio, 2 meses. Pero hay ocasiones que el alumno dice, no, pues es que a mí me urge y quiero titularme en mayo. Entonces, si su reunión es abril, pues prácticamente de abril a mayo, pues queda un mes, ¿no? Y la última semana, acuérdese que ya no se trabaja, entonces, no sé, ahí ya es cuestión de que lo chequen en tiempos, cuestiones administrativas, pero tengan en cuenta entonces eso, se reduce drásticamente el tiempo para elaborar y redactar su trabajo. Indispensable, bueno, sugiero, hagan el plan detallado. El plan detallado les va a servir de guía. Hay que hacerlo concienzudamente con la lectura previa. Ejemplo, en esto que les dejé, no pueden ustedes hacer su plan detallado si no leen el universo bibliográfico. Es imposible. Me van a hacer un plan detallado de acuerdo a lo que usted siente, piensa y opina. Pero eso no es lo que le estamos pidiendo. ¿Sí me explicó? Reitero, llegará el momento en el que el sínodo le pida un trabajo de investigación que a lo mejor a usted ni le gusta, ni le interesa y nunca ha visto, pero lo tendrá que hacer. ¿Queda claro? Y la idea de esto es, bueno, pues primero hago, digámoslo así, ¿no? Como cuando aprendí a dibujar o cuando aprendí a escribir, primero me ponen a hacer bolitas, palitos y puntitos y me molestaba. Ya después me voy soltando y la creatividad me lleva a realizar investigaciones diversas. Pero en un inicio tenemos que estar en este marquito. Muy bien, entonces muy importante el plan detallado de trabajo. Reitero, para todos aquellos que estén en esa situación, el chat queda
queda abierto y si en algo les puedo apoyar, metodológicamente hablando, porque en fondo yo no me puedo meter y no puedo opinar. Pero si en algo de su objeto de estudio y demás, maestro, me checa mi plan detallado, estoy a sus órdenes. Muy bien. Sí, gracias. De nada. Señor Clemente, dígame. No, doctor, era la misma situación de la compañera. Apenas vine y estoy ahorita aquí para hacer el trámite de entrega de documentos para validación. Ok, bueno, pues lo mismo. Gabriela Abigail, dígame. Sí, profe. Yo tengo una duda. Dice usted que nos pueden dejar trabajos que no nos gusten o no nos interesen. Sin embargo, siempre serán de la materia en la que hicimos la especialización, ¿verdad? Claro, pero pensemos lo siguiente, ¿no? Mi experiencia. Estoy en especialidad en contribuciones en fiscal. Y en fiscal, en el sínodo, usted va a estar conformado a veces por un especialista en derecho sustantivo. Y le dejará su trabajo respecto a teoría de las contribuciones, ¿no? A lo mejor obligados o solidarios o subsidiarios. También le puede tocar un sínodo que sea especialista en tratados sobre la doble tributación. Y entonces a lo mejor le va a pedir implementación de las normas OCDE para aumentar la base gravable en el Estado mexicano. Y le va a tocar un procesalista como yo, que yo me dedico a puro juicio. Y a lo mejor yo le voy a preguntar repercusiones del juicio en la vía sumaria, no, perdón, de pretensión exclusiva de fondo en materia fiscal. ¿Se da cuenta usted que son tres temas completamente distintos? Y a lo mejor a usted lo que le interesa es procedimiento administrativo de ejecución en materia fiscal. Entonces, ¿sí se dan cuenta que puede ser una cosa por el estilo? Ok, profe. Y también tengo otra duda. Ayer que platicábamos, usted nos decía cómo debe ser la introducción, el desarrollo del trabajo y las conclusiones, pero nos comentaba que generalmente son de 30 a 35 páginas bueno, toda la tesina o trabajo de investigación. Sin embargo, el desarrollo del trabajo se resumirá como a unas 25 páginas si hacemos un trabajo de 35. A ver, otra vez. O sea, esas 35 páginas incluyen la introducción y las conclusiones, ¿no? No. Ok. Son 35 páginas de un solo desarrollo del tema. Exactamente, del Okay. cuerpo del trabajo. Ok, muchas gracias. Sin contar introducción, sin contar... Ahora, nuevamente, yo estoy señalando una, ¿cómo decirlo? Una extensión de trabajo, digámoslo, promedio o estándar. Pero hay que entender que va a depender mucho del presidente del jurado que usted tenga y de los miembros del jurado. Explico. Piensen ustedes en el caso donde yo formo sínodo. En el caso donde yo formo sínodo, decimos, ¿para qué dejamos 3 trabajos? Es más bronca para ustedes y es más bronca para nosotros, porque yo tengo que leer 3 trabajos. Nos ponemos de acuerdo el sínodo y dejamos un solo trabajo, con una extensión que pueden ser 60, 75 cuartillas. ¿Por qué? Pues porque nada más va a ser uno. Pero hay otros sínodos donde me ha tocado intervenir donde el presidente dice, no, aquí cada uno deje su tema y que hagan 3 ensayos. Y a veces cada sínodo dice, a mí me entrega 45 páginas y no me importa si el otro pide 10. ¿Sí me explicó? Porque tenemos libertad en ese aspecto. Pero digamos que el promedio son 35, 45 páginas máximo.
cuando ocurre esa circunstancia de cada uno deje un ensayo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. De nada. Y otro aspecto importantísimo, y esto recuérdenlo porque luego se llaman a la sorpresa. Su modalidad se llama examen general de conocimientos. Eso quiere decir que el sínodo le puede preguntar de cualquier materia que vio en su especialización, además del trabajo de investigación que haga. Eso sí queda claro, ¿no? Sí, digo, al final creo que parte de desarrollar el trabajo es que en determinado momento abordes cada una de las materias o de los conocimientos que viste, ¿no? O sea, que le des una perspectiva atendiendo a cada uno de los aspectos vistos. Es como bien dice usted, creo que es poco, o sea, poco texto o pocas hojas las que se presentan, pero al final importará mucho la visión que tú tengas, ¿no? De abordando cada una de las materias y llevándolo hacia ese objetivo de mucho, es muy subjetivo, ¿no? Tal vez no te vas a aprender de memoria, porque bueno, al menos así lo hice yo y así me funcionó. No de memoria la ley, pero sí saber dónde buscar, sí saber a lo mejor qué organismo o qué órgano regulado te puede orientar o apoyar, o en qué documentación jurídica, ¿no? En qué legislación, perdón. Por supuesto, pero aparte recuerden que el día de su réplica oral, ustedes pueden llevar sus exámenes, sus códigos, Códigos, sí. su constitución, todo. Y bueno, y otra vez ustedes van a decir, ay maestro, usted recomienda puras tonterías. ¿Qué nos piensa tontos? Pero me llegan alumnos, recién intervine en un examen y el sustentante llega sin su trabajo escrito. Y le digo, oiga, abra su trabajo en su página 19, léame el párrafo tercero. Y me dice, pues es que yo no traigo el trabajo. Pues ¿qué no lo tiene que traer? ¿Usted quién me va a examinar? ¿Usted o yo? Ahora resulta que hasta eso. Entonces, no sé, a lo mejor es una recomendación demasiado obvia, pero lleven su trabajo, lleven sus leyes, lleven todo el material. Está completamente permitido, no es un examen de memorización, como acertadamente dice, compañera. Entonces, otra vez, ¿no? Tengan cuidado en ese aspecto. Dígame, Karen. Bueno, y ahorita que hice ese comentario, yo igual tengo como una inquietud básica, esencial. ¿Usted también recomienda que llevemos el trabajo impreso para cada uno de nuestros sinodales o únicamente nuestro? Perdónenme, le escuché medio entrecortado. La pregunta es, ¿cuál? Sí, ¿usted recomienda que llevemos nuestro trabajo impreso también a cada uno de los sinodales o solo el nuestro? Bueno, yo normalmente imprimo lo que me mandan y lo llevo, o lo llevo en mi laptop. Pero tiene usted razón, un apartado, ¿yo qué haría? Me llevaría 2 engargolados, ¿no? Por si a un sínodo no lo trae, aquí está. Usted me lo tiene que entregar físico, electrónico antes. Y será obligación de su sínodo, pues llevar su engargolado, ¿no? Pero también a veces ocurre que al sínodo también le vale, ¿no? Y no lo lleva. Entonces, me parece adecuada esta precisión que hace Karen. Pues, el día del examen me llevo un engargolado extra por cualquier cosa. Sí, gracias. De nada. Entonces, bueno, Profesor, dígame. yo tengo una pregunta. Realmente no tenía conocimiento de esto que están comentando y me hace cuestionarme cosas aún más básicas. Por ejemplo, una vez que entregamos los documentos, ¿qué sucede? O sea, entregamos los documentos y ahorita están comentando que para mayo nos darían más o menos, para abril, perdón, nos darían fechas aproximadas para que esto suceda en mayo o hasta el próximo semestre. Pero después de esto, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, ahí dividamos, ¿no? Esa es una cuestión administrativa en la cual a mí, yo no sé qué pasos tienen que hacer, pero a mí me llega un oficio cuando me dicen tal día te presentas para asignar temas. No sé qué pasos, pero
por lo que recuerdo cuando hice mi proceso anterior, que fue el de maestría, eso fue hace ya casi 10 años, yo recuerdo que entregué papeles, pasan creo a revisión de asuntos escolares, algo así, para ver que todos sus créditos estén bien, sus idiomas y demás, y una vez que ya se da el visto bueno de todo eso, se le asigna una fecha para que el sínodo se presente con usted o le asignan el sínodo. Y después de eso, que es en donde ya entro yo, una vez que le asignan el sínodo le va a dar a usted temas y fecha para la entrega del trabajo. Esas fechas para entrega del trabajo, digamos, el margen, la ventana, nos la da la propia autoridad. Le comento, a mí los oficios llegan y me dicen, tienes que ver voy a inventar, a Rosa Imelda Camacho, el día, ¿qué es? 17 de marzo a las 11 de la mañana en el salón tal. Ahí le vas a explicar los temas, lo que tú estás pidiendo y el ensayo, porque viene por modalidad de conocimiento, examen general de conocimiento. Y me dicen, ¿le puede usted asignar fecha para el examen en este margen? Y me dicen, voy a inventar del 10 al 15 de mayo. Entonces el sínodo, dependiendo sus agendas, le va a decir qué día. Y así, piensen ustedes, normalmente son exámenes entre 4 o 5 personas. Entonces, el secretario del sínodo les asignará, Rosa Imelda, a usted le tocó el tema tal y tiene que estar este día, todos los hacemos el mismo día, voy a inventar el 15 de mayo. El 15 de mayo tiene que venir aquí y usted tiene su examen de 9 a 10 de la mañana. Y después lo va a tener Martínez Pérez, de 10 a 11. Y después Pérez Vargas, de 11 a 12. Y les recomendamos, si por cualquier circunstancia no llega Imelda, pues esté atento Martínez Pérez porque lo pasamos. Y si acabamos antes, pues nos vamos a las 10. Quien no llegó, no llegó, no hay tolerancia. Pero más o menos ese es el trámite a seguir. Ok, muchas gracias. De nada. Pueden llevar a su familia para que estén ahí, los vean y todo. No, en eso no hay problema. Y reitero, las fechas normalmente pues no las elegimos nosotros porque ha habido compañeros que me dicen, maestro, deme fecha en un viernes, no sé, ingrato, como en miércoles, un viernesito para irnos a la fiesta a celebrar. Pero nosotros no tenemos esa libertad. A nosotros nos dicen, tales días hay espacio y hay salones. Porque pues ustedes imaginarán que son muchos los que hacen su trámite, ¿no? Entonces, no depende de uno. A mí me dicen de tal a tal semana y yo elijo. Normalmente son de lunes a jueves. Y en la mayoría de los casos, los sínodos que me han tocado, los exámenes son en la mañana. No importa que usted estudie en la tarde. Normalmente nos citan como de 9 a 2 de la tarde porque, repito, son muchos. Así es lo que a mí me toca. En otras especializaciones, no sé. Habrá que ver qué dicen sus sínodos, si ahí los horarios son distintos. A lo mejor la especialización en fiscal nos dan horario en la mañana y en penal en la tarde. Reitero, esas cuestiones son de naturaleza administrativa escolar. Dígame, ¿cómo se pronuncia su nombre? Discúlpeme. Senyade. Senyade. Profesor. Dígame, por favor. También es una pregunta, digo, yo sé que es una pregunta tonta, pero, y sé que varía el examen, pero aproximadamente, ¿como cuánto durará? Cada examen. ¿Cuánto dura el examen? Ajá. Los programamos otra vez, en donde yo intervengo, porque hay otros que, pero donde yo intervengo programamos 1 hora por sustentante. 1 hora. Y otra vez, ya nos estamos viendo la réplica oral y todavía ni hacemos el escrito, pero bueno. Ahorita retomo el escrito. ¿Qué ocurre? Depende de su presidente. A mí me ha tocado presidentes que dicen, a ver,
Tiene usted 5 minutos para explicarme el ensayo que hizo. ¿No? Verbalmente. Y ya después empiezas las réplicas. Hay otros que no. Te dicen, a ver, directo. Va el maestro Polanco y le va a preguntar. Y empiezo a preguntar. Tas. Y a veces en 10, 15 minutos yo digo, no, ya no sabe contestarme, se acabó. O, perfecto, ya me contestó, la felicito, no tengo más, que pase el siguiente. ¿Sí me explicó? Pero normalmente 1 hora por sustentante. ¿Vale? Ya con todo y toma de protesta y demás. Muy bien. ¿Algo más al respecto? O ya regreso al tema de la redacción. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Veamos los aspectos. Vimos ayer un poquito la estructura, ¿recuerdan? Hoy vamos a retomar esta estructura, pero bueno, yo les dije, tiene que tener una introducción. Y esa introducción debe de contestar varias preguntas. Ahora veamos un poquito qué aspectos más debe de tener. O sea, si bien es contestar unas preguntas, también va a ser algunos aspectos que van a permitir que su trabajo tenga una mejor presentación. ¿A qué voy? Que su lectura sea más fácil y que permita atrapar al lector. ¿Sí me explicó? Piensen ustedes lo siguiente, y esto es muy importante. Bueno, Perelman, en su libro de la retórica, la nueva retórica de Perelman o la argumentación, nos indica que siempre tenemos que tomar en cuenta o pretender crear un auditorio universal. Es decir, que mi discurso, que mi argumento sea comprensible para todos y para todas. Y para ello tengo que pensar a quién me estoy refiriendo. Tengo que tomar en cuenta a mi lector, en este caso. ¿A qué voy? Ustedes tomen en cuenta que su lector va a ser un sínodo, que aparte del trabajo de usted tiene que leer otros 5 o 6. ¿Y puede resultar aburrido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede fastidiar su lector? ¿O el maestro es un ser de otro mundo que solamente existe para usted, que es un polvito de estrellas y todo lo que hace va a iluminarle la vida a su maestro? Pues tenemos que partir desde ahí, ¿no? El maestro es un ser humano igual que yo. Entonces tengo que atrapar al maestro. Y para ello, regresemos a nuestra estructura. En la introducción, ¿se acuerdan? Ya explicamos la función de la introducción. Es decirnos de qué se va a tratar, presentarnos el tema, indicarnos cuáles son las técnicas que empleo, la metodología, las teorías y los objetivos a desarrollar. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero siempre en la introducción debemos de establecer una frase de enganche. Y tal cual como el nombre lo indica. Una frase de enganche es aquella que nos va a permitir atrapar a nuestro lector. Esta frase debe ser de tal forma que el lector
se interesen, ¿no? A ver, ¿de qué tanto habla este fulano? ¿Por qué? Porque los temas los podemos tratar de diversos modos, pero si hay una frase que te atrapa, sigues leyendo. ¿No les pasa así cuando agarran un libro, una revista, un periódico? Por eso a veces esos encabezados tan amarillistas son los que nos hacen leer y no nos dan la información sino hasta después de media página. Bueno, piensen ustedes que la frase de enganche debe de estar al inicio de nuestra introducción. No debe de pasar del primer, segundo párrafo para que nos permita jalar la atención de nuestro lector. Les doy un ejemplo. Otra vez, tomen en cuenta que la frase de enganche va a depender del auditorio a quien va a dirigir y demás. Aquí les voy a poner un ejemplo de un escrito que realicé para un libro homenaje. Es decir, de divulgación de la cultura. No es una presentación científica. Les enseño ese y luego les enseño uno de investigación. Pero me gusta más este ejemplo porque creo que es muy clara la frase de enganche. Ustedes ahorita que la lean hasta me van a decir, ay maestro, esto me llama la atención. Muy bien. ¿Me ayuda alguien a darle lectura? ¿Quién me ayuda con la lectura? Díganme si se comparte mi pantalla. Sí, se está compartiendo. Sí, Muy ya bien. sé. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, Yo. maestro. Ah, perdón. Bueno, si gusta, compañera. ¿Guadalupe o? ¿Sí? Sí. Guadalupe, mire. Nada más que es desde el celular, ¿eh? Ok. Lea aquí de donde inicia el párrafo al iniciar con la tarea encomendada. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. A ver. Al iniciar con la tarea encomendada, me encontré con el obstáculo que la controversia constitucional estudiaba. Inició con un pleito entre los barbajanes con fuero constitucional que se aliaron a golpes y después de comentar sus tropelías supinas, pretendían que el máximo tribunal de mi país se convirtiera en un tribunal ordinario que pudiera reinstalarlo en sus funciones político-administrativas. Siguiente. Cuando empecé a leer los hechos, no daban crédito que en México 2 funcionarios públicos, regidor y síndico municipales, cual si estuvieran en una cantina o película de Pedro Infante, arreglaran sus diferencias o empeñones y puñetazos. Pensé que solo pasa en otros países, jamás en el mío, donde las autoridades, con un ejemplo de civilidad y respeto de la ley, pero había una pregunta que no salía de mi mente mientras leía. ¿Qué carajos tiene que ver estos hechos con una controversia constitucional? ¿Y el cierre? Permíteme explicarte la relevancia de esta resolución y verá usted que en este duelo de eximios estólidos tuvo importancia en el desarrollo del estudio de la instancia de control constitucional. Empecemos por los antecedentes del caso para una mejor comprensión. Muy bien. ¿Se dan cuenta que ahí viene la frase de enganche y el párrafo de transición? Les pregunto, con lo que medio leyeron ahorita, como que ¿qué medio entendieron? ¿Qué pasó o qué? Que muchas personas tienen una forma de solucionar problemas o algo, litigios, muchas veces no con la razón plena, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Pues bien, que era una como disputa entre 2 servidores públicos, ¿no? Justo. Pero que, o sea, hasta lo asemejaba con un pleito de cantina, casi. Bueno, ya verán ustedes los hechos. No, sí,
Pero la realidad supera la ficción, ¿no? Exacto. Pero se dan cuenta, como que esas frases, un pleito de cantina, una película de Pedro Infante. Sí. Nunca me imaginé que los servidores públicos de mi país, que son ejemplo de civilidad y grandilocuencia, cayeran a ese nivel. Entonces, esto es una frase de enganche. Llamar la atención. La frase, ¿qué carajos tiene que ver esto con una controversia constitucional? ¿Les llama la atención? Claro, quiero saber más del tema. ¿Por qué si se peleó un síndico municipal con un regidor municipal, llegó a la Suprema Corte de Justicia? O sea, ¿qué pasó? Y en controversia constitucional, imagínense. ¿Será? Lo primero que te preguntas es, pues si la Corte no tiene competencia para resolver estas cosas. Y ya, poco a poco ustedes verán, ¿no? Y bla, bla, bla. En resumen, se agarran literal a golpes dos personas en un municipio, no recuerdo ahora, Jalisco, Michoacán, un municipio muy pequeñito. En la riña, no recuerdo ahora cuál de los dos, si el síndico tira al regidor o el regidor tira al síndico, cae sobre una mesita de vidrio, se rompe la mesa de vidrio y de ahí viene todo un caos donde hay desafueros, denuncias penales, inhabilitaciones, alegan que hay una invasión de competencias entre el Congreso Estatal y el Cabildo Municipal, y esta controversia la elevan hasta la Suprema Corte de Justicia. Fíjense, una mesita de vidrio llegó al máximo tribunal de nuestro país. Pero se dan cuenta que depende cómo se los plantee. Porque si yo hubiese empezado el texto diciendo, vamos a analizar los supuestos de procedencia de la controversia constitucional en nuestro país, poniendo especial énfasis en la legitimación activa para instarla, para posteriormente ver la competencia material en cada uno de los supuestos. Pues estoy diciendo lo mismo, pero la frase es distinta, ¿no? Entonces, ustedes en su introducción tienen que tener una frase de enganche. Importantísima. Porque, ¿qué ocurre? A veces entramos directo al tema. Ejemplo, ¿no? Voy a analizar la convencionalidad de la prisión preventiva en México. Prisión preventiva oficiosa en México. Y el primer párrafo es, la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional. Ok, pues, entonces ya para qué sigo leyendo. Como que ya entraste al tema e incluso ya me diste la conclusión. Siempre una frase de enganche y posteriormente tendrá que venir una presentación. ¿Sí va quedando claro? Después de la frase de enganche, les decía, resulta indispensable establecer definiciones. Pero aquí entendamos, definiciones para el trabajo. Las definiciones nos van a dar, digámoslo así, un piso parejo para que el lector entienda lo que usted señala. ¿No les ha pasado que cuando platican aspectos jurídicos con sus compañeros, con el resto de sus maestros, de repente ya que llevas debatiendo o discutiendo 5 o 10 minutos, volteas y le dices a tu compañero, oye, pero a ver, ¿qué entiendes por derecho humano? ¿Les ha pasado? ¿O qué entiendes por dolo? Porque a lo mejor tú estás utilizando dolo de una manera distinta a la que yo le estoy utilizando y por eso no nos entendemos. Entonces,
es indispensable establecer definiciones. ¿Sí queda claro? Ejemplo, para fines de esta investigación se entenderá tal cosa. O, ¿Sí? o poner la definición de algún autor que sigamos, que nos convenza, o sea, señalar. Justo siguiendo a, Ajá, sí, siguiendo la doctrina de Ferrajoli en su libro tal, por derecho fundamental se entiende tal. ok. Para fines de esta investigación, tal. Otro ejemplo. Ante el debate entre derecho humano y derecho fundamental, para esta investigación se empleará el concepto derechos básicos. Entendiendo por ellos tal cosa. Pero me tienen que decir algo así. ¿Estamos? Y ahí serán varias definiciones, o sea, obvio, todo esto con una estructura armónica. Ahorita pasaremos al ejemplo. Pero debe de tener un apartado donde me definan. Todo esto va en la introducción. Posteriormente, de estas definiciones, hay que establecer los límites de espacio, tiempo y fondo. ¿Se acuerdan que platicamos de la delimitación de nuestro objeto de estudio? En su introducción tiene que venir. Déjenme ver si tengo un ejemplo para que lo vayamos leyendo. A ver. Déjenme. Miren, este es un ejemplo de un trabajo de divulgación científica. Esto sí es presentado para una revista jurídica con la finalidad de encontrar, se presentó para un congreso internacional. Muy bien. ¿Quién me ayuda a darle lectura al primer párrafo? Yo. Por favor, si es tan amable. Sí, nota introductoria. Para poder analizar la figura jurídica de la prueba anticipada o resguardo cautelar de la prueba en el derecho procesal, es necesario señalar en primer lugar que la palabra prueba tiene muy diversos significados en su aplicación práctica y dogmática. En segundo lugar, resulta claro que el estudio de la figura jurídica de la prueba en el derecho procesal se limita a un simple repertorio de temas no unificados aún del todo. Ahí, detengámonos tantito. Ahí vamos a ver que está un primer párrafo donde pretende ser una llamada de atención, un párrafo con una frase de enganche. La prueba en el derecho procesal se limita a un simple repertorio de temas no unificados aún del todo. De ahí ya dices, a ver, espérame, ¿por qué estás diciendo eso, no? Y después, fíjense, aquí viene en el siguiente párrafo la delimitación. Vamos a ver aquí que se van a utilizar definiciones, vamos a utilizar métodos. Bueno, vamos a indicar cuáles son los métodos a emplear y cómo los vamos a usar. Fíjense cómo empiezo a cerrar mi tema, pero eso viene en la introducción. ¿Me ayuda, por favor? ¿Quién está leyendo? ¿Continuamos? Lo leo yo. Por favor, Gilberto. En este ensayo vamos a seguir un método epistémico de simplificación, en el cual trataré de descifrar qué clase de reglas procesales y probatorias se pueden emplear para satisfacer el cumplimiento de los derechos fundamentales de las partes que interviene en un proceso. Posteriormente, con el resultado de dicho análisis, se comparará el sistema vigente de reglas y procedimientos
con el sistema hipotético construido, siempre usando el método axiomático considerado como óptimo desde el punto de vista del garantismo, con el cual se esbozará una hipótesis aplicada al aspecto procedimental, es decir, un modelo elemental que sirva de guía para el razonamiento judicial empleado en el momento de practicar el resguardo cautelar de la prueba. Es por ello que tomaremos en cuenta en campo probatorio y sus aspectos de validez y vigencia de las normas, conforme al paradigma del Estado constitucional de derecho democrático. Muy bien, ahí vean ustedes. Bueno, aquí en este párrafo, si ustedes se dan cuenta, estoy estableciendo todo el aspecto metodológico que vamos a usar y y si se dan cuenta, después de todo ello, le digo, con base a este procedimiento, se pretende realizar una correcta demarcación de nuestro objeto de estudio, que permita proporcionar un criterio que distinga entre ciencias empíricas y ciencias metafísicas. Para ello, emplearemos la falsabilidad como un criterio de demarcación. En este ensayo en general, aquí no está enfocado a un ordenamiento jurídico en particular. Como es un congreso internacional, yo analicé alrededor de 15, 16 códigos. ¿Y cómo fue? Se encuentra reglamentada una figura en específico en ellos. Por eso ustedes se dan cuenta que no hablo de un espacio geográfico, sino hablo del Estado constitucional. Yo que analicé códigos de estados que pretenden tener como forma de gobierno una república, que son constitucionales. Bueno, entonces queda excluida monarquía, queda excluida ¿sí? Pero se dan cuenta cómo hay que demarcar. Entonces, esto también lo tiene que hacer en su introducción. Reitero, esto es producto de una investigación de varios meses, ¿no? Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de esto para una investigación, digámoslo, más a corto plazo. ¿Queda claro? Pero lo que me interesa es que ustedes noten que debe de tenerlo, sí o sí. Es importantísimo. ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? Muy bien. Siguiente aspecto, la actualidad. Perdón, Carlos, dime. Tenía una pregunta, pero más sobre la ortografía, profesor. Estaba leyendo en el texto que compartió que estaba en altas derecho procesal. ¿Esto se debe porque ese es el tema en específico de investigación? En el texto, en el que acabamos de leer. Sí, exactamente. A ver, déjeme lo abro porque, ¿dónde está? Me dice que usted porque vio derecho procesal. Así es. Y a continuación, ya. como Derecho. 2 renglones. Ajá. 2 renglones después decía derecho democrático, por eso sí estaba en minúsculas. Mi duda es, está, marcada en mayúsculas porque es, digamos, el tema objetivo de investigación de la lectura, Está en mayúsculas porque me estoy refiriendo a la ciencia del derecho perfecto. procesal, a la rama ok. del derecho procesal. Y en el párrafo que viene, en el renglón seguido, estoy hablando de una forma de gobierno, pero no me refiero en específico a una. Pongo ejemplo, hay veces que juez lo escribo con mayúsculas, ¿concuerdan? Cuando me refiero o lo utilizo en sustitución del sujeto. Pero hay veces que juez se va a escribir con minúscula cuando no me estoy refiriendo a un sujeto en particular. Lo mismo aquí. Pero bonita observación, tiene que ver con las altas y las bajas, que es importantísimo. Acuérdense que eso de poner todo en mayúsculas ya no está permitido. Sí, exactamente. Y eso de que las mayúsculas no se acentúan tampoco ya no existe. Ok, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Reitero, vayamos al siguiente punto. El siguiente punto que debe de tener nuestra
introducción debe de ser la actualidad. ¿Qué quiero decir? Que en el texto que yo estoy leyendo, en esta introducción, usted me tiene que indicar cuál es la relevancia actual del tema que usted está presentándome. ¿Sí me explicó? Y esto se puede aplicar en pues, prácticamente en cualquier tema, porque si no, pues ¿para qué investigo? Pero pensemos, me va a decir, no, maestro, es que en fiscal el maestro Polanco me dejó investigar la implementación del plan de Ayutla de 1800 y tantos, y pues eso, ¿qué importancia puede tener? Ah, bueno, pues a lo mejor el plan de Ayutla estableció las bases de la equidad y proporcionalidad en el cobro de las contribuciones que actualmente se encuentra establecida en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Entonces sí tiene una relevancia actual, ¿no? Y así por el estilo. O sea, ustedes, el objeto que estén investigando debe tener relevancia actual. Tienen que poder establecerme qué relevancia tiene. ¿Para qué vamos a estudiar esto hoy? Entonces, ese es el siguiente aspecto que debe tener. Después, el punto del derecho comparado, si es que existe, si es que es posible, dependiendo nuestro tema. No siempre va a existir un estudio de derecho comparado. No siempre es necesario. Pero en dado caso que sea, usted me tendrá que decir por qué va a comparar Argentina con México, o Argentina con Colombia, o Ecuador con México. Tiene que existir una razón, ¿concuerdan? No basta con que me digan, es que los argentinos me caen bien. ¿O por qué va a estudiar derecho francés con derecho mexicano? O italiano, o ruso. Normalmente me tendrá que decir, pues porque pertenecen a la misma familia jurídica, porque tenemos antecedentes comunes, pues porque el derecho francés estuvo vigente en México durante el Segundo Imperio, no sé. Pero me tiene que dar una justificación de por qué está empleando un derecho comparado y por qué va a comparar A con B. ¿Eso se queda claro? Entonces, ahí lo van a tener. Ejemplo, fíjense la lectura que ustedes tienen, el tema que van a realizar. Sí se dan cuenta que allá hay derecho comparado, ¿no? Estamos analizando dos sistemas jurídicos. ¿O no? ¿No? ¿No ubican? Judy Thompson, ¿le suena que nació dónde? En Estados Unidos. Norteamericana. ¿Y John Finish? ¿Le suena que nació aquí en Michoacán? No. También es una doctrina de Estados Unidos. ¿Y creen que esas doctrinas hayan tenido impacto en lo que resolvió la Corte? Habrá que verlo, ¿no? Pero estamos comparando dos sistemas, Common Law, Civil Law. Pero aquí, ¿qué viene? Voy a comparar el sistema jurídico o el trato que se le da a una cuestión natural, como es la bueno, no natural, la interrupción del embarazo.
¿Sí van notando ustedes? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que no. Reitero, el día de mañana veamos qué repercusión van a tener los nuevos criterios de Suprema Corte de Justicia, donde prácticamente han prohibido en todo el país norteamericano el aborto, en nuestro país. Y esto nos permite hacer incluso estudios proyectivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre me van a tener que decir si hay un estudio de derecho comparado o no. Y esto sí lo requiere el tema. Si no, pues ni se metan en Honduras. ¿Sale? Y todo esto, les reitero, tiene que ir en la introducción. Después, veamos si existe antecedentes o notas históricas que nos den un contexto de la figura estudiada. Pero esto nuevamente es si así lo requiere mi tema. Hay temas que a lo mejor no lo requieren. No todo tema requiere antecedentes históricos. ¿Concuerdan conmigo? Les platicaba, estoy dirigiendo una tesis de prisión preventiva oficiosa. Y si yo le dijera, analízate cómo era la prisión en la Nueva España, pues, ¿tendrá sentido? Si el tema es la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues en la Nueva España ya existía el control de convencionalidad. Pues no. Entonces, no todos los temas van a requerir antecedentes históricos. En los ensayos que ustedes presentarán, no es común que se les pida antecedentes históricos. Derecho comparado, muy poquito, tampoco es común. Pero ténganlo en cuenta. Si lo pide su tema, pónganlo. Incluso eso nos hace a los sínodos notar que el sustentante realmente investigó. ¿Sale? Es como, digamos, como presumir al momento de escribir, ¿no? Mire, fíjese, y no solo conozco lo que pasa en México, conozco Argentina, Colombia, y explicarme por qué analizó eso. ¿Sí queda claro? Y yo sé que esto suena así como que enorme, pero van a ver que no. Lo pueden hacer en 2 páginas. Pero que tenga los elementos. Muy bien. Siguiente elemento. El anuncio del plan. Que esto es más o menos lo que leyeron en este momento. Ya ven que en el ensayo que estábamos viendo hace un par de minutos decía, para este trabajo realizaré lo siguiente, y empezaba a dar tal teoría, tal cosa, obtendré este resultado y con este resultado haré tal. Eso es el anuncio de un plan. Importantísimo, ¿no? Si ya me anunciaste un plan, pues habrá que cumplirlo o no. Es decir, si me dices, voy a analizar A, B y C, y de tu texto nada más me analizaste A y B, ya quedó mucho tu trabajo. Pero dense cuenta que esto, por eso ya ven que les decía que el plan detallado va a ser importantísimo porque ya les va a permitir hacer esto, su anuncio del plan y todo lo demás. Y además nos permite a sus lectores ver que usted no se puso frente a la computadora a las 3 de la mañana a escribir lo que se le ocurría, sino que incluso hay una metodología, hay un plan a seguir. ¿Sí queda claro?
Es importantísimo el anuncio del plan. Por último, las teorías que va a emplear, si existen teorías, y cómo las va a emplear. Reitero, ¿por qué sí existen? Otra vez, si estoy haciendo, doy un ejemplo, en ese comentario de fallo que estábamos leyendo, donde dos servidores públicos se agarran a golpes, ¿ustedes creen que utilicé muchas teorías jurídicas? No, ¿verdad? Pues ahí no se requieren muchas. En el otro de divulgación científica, donde les empiezo hablando de epistemología, de axiomáticos, de criterios racionales, irracionales, de contratación deductiva, de Karl Popper y la falsación, pues creo que ahí sí, ahí suena como que sí hay muchas teorías, ¿no? Depende. En el caso de ustedes, siempre me tendrán que poner teorías, porque no me van a entregar un ensayo personal. ¿Sí queda claro? Entonces, teorías. Veo que están muy espantados. Vamos a checarlo en un ejemplo con indicadores visuales que creo que se los mandé ayer y si no, ahorita mismo se los mando. El documento se llama Disertación Jurídica de la Personalidad. ¿Sí lo tienen? Lo mandé ayer. Muy bien. Sitúenlo, de todo modo lo voy a proyectar. Díganme por favor si se ve. ¿Se comparte la imagen? Sí. Muy bien. Miren, acuérdense, lo que está entre paréntesis lo debemos de quitar. Esto es el indicador visual nada más. Usted cuando entregue su trabajo final lo va a hacer sin los indicadores visuales. ¿Queda claro? Aquí nada más es para fines didácticos. Entonces, mire, el subject, el sujeto o el objeto de estudio, normalmente se representa con el título. Aquí otra vez, mi recomendación es que el título siempre se pone al último, ya que acabé mi investigación. ¿Estamos? Y reitero, hay autores, hay investigadores que dicen lo contrario, que no, porque el título es tu guía, tu estrella hacia donde te vas a mover. Y aquí yo me remito pues a la literatura, ¿no? Que ¿quién va a saber más de poner títulos? ¿Víctor Hugo o Adrián Polanco? ¿Humberto Eco o Adrián Polanco? ¿Y qué dicen esos autores? Piensen ustedes lo siguiente. ¿Conocen la obra Los Tres Mosqueteros? De Víctor Hugo. Y el título es Los Tres Mosqueteros. Pero el libro no se trata de los tres mosqueteros. Se trata de D'Artagnan, que ni siquiera es mosquetero. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, si gustan ustedes su subject que refleje su investigación, es decir, su título que refleje el tema a investigar. Recomendación es, háganlo así. Porque si les toca un sínodo de la vieja escuela, les va a regañar por no poner el título de ese modo. Entonces, mejor que su título refleje el objeto de investigación. ¿Estamos? Después. Aquí viene la introducción, que es lo que les platicaba. El elemento que acabamos de ver hace un segundito, introducción. Vean que tiene un 1 romano. La introducción dijimos que lo que va a contener en un inicio es una frase de enganche. Y aquí viene establecida. Dense cuenta, la frase de enganche está en 4 renglones y medio. David, ¿me ayudas leyéndola? Sí.
Las consecuencias de la personalidad jurídica son un tema que ha sido reglamentado de diversas maneras a través del tiempo y en distintos países. Por ello han surgido diversas posturas filosóficas al respecto de las mismas, que han dado las más disímiles respuestas en la categorización e institución jurídica de la personalidad. Muy bien, le pregunto a usted mismo, ¿qué entiende de esa frase? Que básicamente nos está hablando cómo al paso del tiempo ha sufrido cambios de acuerdo a, no sé, a los tiempos. El tema ha sufrido diversas modificaciones. Uh-huh. ¿Pero cuál será el tema? Las consecuencias de la personalidad jurídica, ¿no? Sí. Y si usted ve acá arriba, nuestro subject es los presupuestos para adquirir la personalidad jurídica en el derecho civil. ¿Sí van notando? ¿O no? Sí. Muy bien. Y después les dije, tiene que tener definiciones. Y aquí utilizo más o menos, como nos decía una compañera, pues según Carbonnier, según Ferrajoli, según tal. Dense cuenta, ¿qué empiezo definiendo? Si voy a estudiar personalidad jurídica, pues empiezo definiéndola, ¿no? Según el autor, tal, por personalidad jurídica se entiende la capacidad que tiene un ente de ser sujeto de derechos. Esta conceptualización inicial nos permite establecer que para ser sujeto de obligaciones es necesario delimitar las condiciones que permiten adquirir la capacidad. Dígame, Clemente. Doctor, un comentario o pregunta. Para poder hacer las definiciones, se tiene que tomar como referencia en qué sentido la literatura o los diccionarios más recomendables. Bueno, otra vez depende del estudio que estemos analizando, pero pues sí, hay que tomar al autor más representativo. Ah, ok. O que usted piense que es el más representativo, pero nos tendrá que decir por qué, ¿no? Ah, ok. Entonces, bueno, y aquí ustedes ven una nota a pie de página, el 1. Y aquí te dice, si se dan cuenta, yo no abrí comillas. Estoy utilizando una cita de confrontación. Es decir, yo leí este texto y entendí eso. Cuando digo confrontes es, vaya y léalo usted. Porque puede que esté bien, puede que esté mal. Usted analícelo. No es una cita textual ni es una paráfrasis. Es lo que entendí. Dígame, Rivera Franco. A mí me da pavor todo esto de la ortografía, gramática, signos de puntuación y demás, porque uno piensa que está bien hasta que toma estos cursos, platica con sus sinodales y se da cuenta que no está nada bien. Y perdón que lo comente ahorita, pero si no se me va a olvidar. ¿Usted tiene o sugiere o sabe dónde podemos buscar a un corrector de estilo o a una persona que nos vaya orientando durante la elaboración del trabajo para no dejarlo todo al último y a pesar de que ya tomé nota de todos sus consejos de que alguien más lo lea, de las revisiones que se tienen que hacer y demás? ¿Hay algo que nos pueda sugerir o algo? Claro que sí, les comentaba, actualmente yo estoy en proceso de doctorado. Yo estoy aprendiendo a investigar igual con ustedes. Esto nunca se acaba. El doctor Sergio García Ramírez me dio esa recomendación que respetuosamente yo les hago también a ustedes. Él me decía, a ver, si usted va a construir una escalera, pues se trae un ingeniero, ¿no? Y un arquitecto que le haga los planos.
Si usted va a hacer un trabajo escrito, pues tráigase un especialista en redacción de textos. ¿Por qué? Y tiene razón el maestro me dice, pues es que los abogados redactamos muy mal. Entonces, sí, yo contraté a un corrector de estilos y él me ayuda. Después, como les platicaba, de todas las revisiones, se lo mando al corrector de estilo. Me lo regresa y todavía hay que corregirle más y así. Pero con todo gusto yo les puedo dar sus datos y ya pónganse de acuerdo, no sé, eso ya es ajeno a esta circunstancia. Y aparte en internet pues hay diversos personas que ofrecen sus servicios, en particular al profesionista con el cual yo colaboro, me lo recomendaron los propios investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque él pues es corrector de estilo con ellos. Entonces me acerqué y pues ya, una relación comercial como cualquier otra. Gracias, profesor. Entonces, bueno, eso se los pasaré en su momento y ya espero les sirva, ¿no? Pero, sí, es muy importante todo este aspecto. Pero bueno, dime, Clemente. Doctor, ¿son caros los servicios de un corrector de estilos? Bueno, desde mi punto de vista, a mí no se me hace caro lo que me cobra. Pero, pues, ya depende cada circunstancia, pero te cobran por hoja 20, 25, 30, 50 pesos. No es, a mí no se me hace excesivo por sentarse a leer mis tonteras, pues al revés, ¿no? Entonces, si nos puede proporcionar el teléfono. Con todo gusto, yo se los envío, pero reitero, eso es una cuestión completamente diversa, ¿no? Sí. Es una prestación de servicios con alguien distinto donde yo no tengo relación alguna ni nada que ver. ¿Ok? Entonces, bueno, se los envío al chat, ya ustedes lo ven, checan su contacto y demás. Muy bien. Incluso este corrector de estilo lo van a identificar porque participó en el manual del posgrado. Entonces, él participó en la redacción y da cursos para pulir la escritura en nuestro posgrado. Tomen curso con él. Creo que cada mes imparte un curso de citación. ¿Quién? Senyade me dice que le da pavor todo eso. Sí. También está el maestro y otorga esos cursos gratuitos, ¿eh? Wow, genial. Ahí en nuestra... Les digo que el posgrado les da todo, pero ustedes no quieren venir. Ya, o sea, no podemos hacer más. Solo falta que quieren que me siente con ustedes a hacer su tesis. Y el maestro, reitero, cada mes es un curso igual de una semana como este, donde les va dando tips. Yo no digo que vengo a enseñar, yo nada más vengo a dar un tip. Que a usted lo tiene que echar a andar y lo tiene que utilizar. Si no lo usa, queda en la nada. ¿Queda claro? Y lo mismo con el maestro. Entonces, bueno, les paso el dato para que estén al pendiente. Cuando salga la convocatoria, se inscriban y acudan. Sin lugar a dudas, es un curso que les va a ayudar bastante. Muy bien, bueno. Continuemos entonces con este análisis de nuestra introducción. ¿Se comparte mi pantalla? Sí, profesor. Sí. Sí. Muy bien. Entonces les decía, ya vimos frase de enganche, ya vimos definiciones, ahora veamos el tema. Esto es lo que les había dicho, la hipótesis, el tema de lo que vamos a hablar. En el caso concreto, dice, es decir, ¿cómo se adquiere la personalidad jurídica por las personas físicas? Esta pregunta tiene diversas respuestas, lo cual ha propiciado que en diversos ordenamientos legales se proporcionen reglamentaciones muy disímiles. Esto es el tema, ¿no? Bueno,
Esta pregunta ha dado distintas respuestas y ha ocasionado diversas reglamentaciones. Y después viene aquí lo que les platicaba, el otro aspecto, los límites. Hay que establecer siempre límites de nuestra investigación. En el caso concreto, ustedes vean, esto se centrará en condiciones biológicas, valorativas y normativas. Estas condiciones serán necesarias para que una persona física adquiera la capacidad de ser sujeto de derechos. Dense cuenta que yo estoy limitándome a personas físicas, porque las personas jurídicas también tienen personalidad. ¿Están de acuerdo? Pero mi análisis no va a ir enfocado a ello. Va a personas físicas. Por lo tanto, analizaremos condiciones biológicas, valorativas y normativas. Y le digo, pero se realiza una delimitación respecto del sujeto para que éste pueda adquirir esta sociedad, esta personalidad. Únicamente se abordará la persona física. Nato o no nato. Específicamente en el derecho civil. Sin tocar tópicos referentes a las personas legales, a las personas colectivas y a los animales no humanos. ¿Sí leen ustedes ahí la delimitación? Porque pues tendrían razón usted si me dice, bueno, sí, pero una persona moral adquiere personalidad de este modo. Oiga, pero también hay entes colectivos. Ah, pero yo leí que la naturaleza, que en Colombia le dieron derechos a un río. Entonces, pues algún tipo de personalidad va a tener de acuerdo a la definición que nos dio en el párrafo precedente. ¿Sí se acuerdan la definición? Personalidad es la capacidad que tiene un sujeto de adquirir derechos. ¿Pero qué le estoy diciendo a mi lector? Sí, sí, existe todo eso. ¿Pero qué voy a estudiar yo? Personas físicas, natas o no natas, en el ámbito de lo civil. ¿Sí? Porque otra cuestión también sería, no, pues si vas a estudiar, entonces también tienes que hablar del aborto. Bueno, pero eso no viene en el ámbito de lo civil, ¿o sí? Pues eso será materia de otra investigación, si gusta. ¿Se dan cuenta la importancia de delimitar? Y dense cuenta que con ello su trabajo va a ser mucho más fácil. No van a estar naufragando. Y su lector, a su vez, pues no les va a preguntar locura y media. Su sínodo. Porque imagino que el sínodo les empezase a preguntar en este caso sobre derecho a la personalidad de los animales no humanos. Pues disculpe, pero yo estoy hablando en el ámbito de lo civil de personas físicas. Sí, a lo mejor es un debate muy interesante, pero mi investigación no va encaminado a ello. ¿Sí me explicó? Entonces, importantísimo que lo tenga. Después, ¿se acuerdan que les comenté que hay que estudiar la actualidad? Y aquí vean ustedes, fíjense que les decía, lo podemos analizar en un parrafito, en dos, no hay que meterle mucha cuestión. Vean ustedes. Actualidad. La figura jurídica delimitada será analizada desde su trato vigente en el derecho positivo. Entonces,
¿Por qué es actual? Porque lo voy a analizar de acuerdo a la norma vigente. Después les digo comparado entre Francia, Chile y México, donde tomaré como punto de partida la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Sí se nota eso? No te tengo que esbozar aquí, decirte todos los aspectos relevantes, sino basta con que te señale de manera introductoria estos aspectos. Entonces ustedes aquí notan actualidad, comparado e historia. Recuerden que comparado e historia únicamente cuando sea necesario, no siempre lo tiene que llevar. Entonces, chéquenlo por ahí. Después tenemos el anuncio del plan. El anuncio del plan pues contendrá un interés. ¿Por qué vamos a estudiar esto? La teoría, el problema. Una tesis y la problemática. ¿Se acuerdan que todo eso lo vimos la primera clase? Sí. Y después de eso, aquí viene el plan detallado. ¿Qué vamos a analizar? 1, la definición de personalidad según el derecho positivo. 2, las condiciones para adquirir la personalidad de personas físicas nacidas. Y 3, las condiciones para adquirir la personalidad jurídica de personas físicas no nacidas. Y aquí viene el elemento del cuerpo o desarrollo. O sea, ¿sí notan que todo esto es lo que nos pide el manual? Y aquí vienen estas cuestiones que ahorita a continuación seguiremos. Pregunto, con esto que les acabo de enseñar, ¿creen ustedes ser capaces de hacer una introducción? Siguiendo estos identificadores visuales. Es más sencillo, ¿no? Prácticamente hay que nada más quitar lo que pongo yo y con su tema ir rellenando, ¿no? Tema, subject, tesis, problemática, tal. Pero si su introducción no tiene estos elementos, nos perdemos. ¿Sí queda claro? No es una introducción, es otra cosa. Pero siempre debe de tenerlo. Y noten ustedes que va a existir también entre cada apartado los párrafos introductorios y párrafos de transición. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de analizar cualquier tema, digamos un subinciso, un inciso, deben ustedes siempre decirme por qué voy a estudiar esto. Y antes de cambiar al siguiente aspecto, me tienes que dar un párrafo de transición. ¿Por qué me voy a ir al siguiente subinciso? Porque si no, pues el cambio es muy abrupto. ¿No les pasa a ustedes que cuando están viendo una película, si no les dan una escena donde te presentan al personaje, dicen, ¿y ese quién es? ¿Y ese por qué llegó aquí? ¿Ese de dónde salió? ¿No les pasa? Aquí es lo mismo. Si de repente me está hablando, voy a inventar, de la personalidad jurídica, y ya se brinca al aborto, pues, como que diré, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Sí queda claro? Veamos un ejemplo. Miren. Y de aquí quiero enseñarles también el empleo
del aparato crítico. ¿Se acuerdan que platicábamos ayer y me decían, no, maestro, eso sí suena de locos y aparte, ¿cómo le voy a hacer para que no se note que nada más es una compilación de citas? Bueno, me voy a dedicar un poquillo a ello y mañana nos vamos al desarrollo del cuerpo, porque ahí es donde vamos a dar aparato crítico y todo lo demás. Para ello, pues es indispensable que primero lean el manual. ¿Ya tuvieron oportunidad de leer las reglas del manual para hacer citas? Citas textuales, citas largas, citas de referencia y demás. Denle una checadita a ello porque si no, pues es complicado. Entonces, partan de ello, ¿no? Pero miren, veamos ejemplo de un párrafo introductorio. Aquí noten ustedes, el manual nos va a decir, los títulos van con altas. Los subtítulos no, ya van con altas y bajas. O sea, el título de un capítulo siempre irá con altas. Los subtítulos, altas y bajas. ¿Tendrán que llevar punto al final o no tendrán que llevar punto al final? Ya depende del manual que usted vea. La frase que se pone de este lado, bueno, es una frase que tiene relación con el tema investigado, que el autor le regala a su lector. Para que pueda ir entrando al tema. Tiene que tener relación, no podemos poner lo que se nos ocurra. Esto es optativo, lo pueden poner o quitar. ¿Sale? Pero bueno, aquí viene el párrafo introductorio. Fíjense ustedes. En este capítulo se delimitarán la fase de decisión del procedimiento penal mexicano con la finalidad de describir el tratamiento de los elementos epistémicos que se pueden emplear en la misma, propiamente para el dictado del fallo que resuelve el proceso. Para ello, en primer lugar, se definirá la actividad valorativa de las fuentes de razonabilidad procesal. En segundo lugar, se delimitará los diversos sistemas de valoración para poder concluir cuál es el sistema de valoración que contiene la norma penal. ¿Se dan cuenta cómo voy haciendo un párrafo introductorio? Les estoy presentando el tema. En tercer lugar, o en tercer momento, se analizarán los medios de razonabilidad en particular. Por último, se establecerán los grados de razonabilidad necesarios para que dichas resoluciones de condena o absolución, delimitando figuras y bla, bla, bla. Dense cuenta que esto es mi párrafo introductorio. ¿Se dan cuenta? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 renglones. ¿Puede ser más chiquito? Claro. Aquí porque estoy describiendo otra cosa, ¿no? Es un párrafo introductorio para un capítulo de una obra. Usted tendrá que tener un párrafo a lo mejor diverso. Y fíjense, ya que termino de eso, doy un párrafo de transición. Para cumplir con el plan trazado, la estrella de norte a seguir es la teoría analítica del derecho. Con esta herramienta hermenéutica se establecerán los extremos actuales con los cuales se emite una sentencia, cumpliendo debidamente con los márgenes establecidos con la ley. Y fíjense cómo de aquí paso al 1.1, digo al 3.1. Y otra vez, párrafo introductorio.
con frase de enganche. Para iniciar este apartado se debe de contestar la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la valoración de los medios de razonabilidad? ¿Se dan cuenta que con esto les estoy diciendo, bueno, qué vamos a estudiar aquí, en este parrafito? Y aquí viene el desarrollo de lo mismo, pero dense cuenta. Vean el párrafo de transición. Cuando voy a hablar del siguiente inciso, aquí. Por este motivo, obviamente, pues tenemos que analizar el texto como viene. Es necesario especificar cuál es la fase y la consecuencia. ¿En cuál etapa del procedimiento penal se realiza la valoración? Ello para evitar confusión respecto de la actividad estudiada. Es decir, no siempre que un sujeto procesal realice un juicio de ponderación respecto de ofrecer o no un medio de razonabilidad, estará valorando pruebas. Se repite, la valoración es exclusiva del órgano jurisdiccional. Por ello, se precisarán los momentos de valoración, realizando la decisión respecto de cuándo se trata de un juicio de razonabilidad y cuándo un juicio de valoración racional. Para con ello precisar en el momento procedimental en el que acontece la valoración de estos medios. Y fíjense cómo este párrafo nos lleva a este subtema. Etapas en las que puede acontecer la valoración. ¿Qué quiero que ustedes vean? Que en todo apartado siempre me tienen que poner un párrafo de presentación y antes de mandarme al siguiente inciso, tema, subtema, un párrafo de transición. ¿Eso sí queda claro? ¿Qué ocurre? Muchas veces yo noto que no me ponen párrafos de transición ni de presentación, sino que entran directo al tema. Y eso nótenlo ustedes que puede resultar como agresivo para su lector. ¿Sí queda claro? Dígame, Erika. Gracias. Pero, o sea, por ejemplo, esto en cada capítulo sería importante. O sea, digo porque hace sentido, ¿no? O sea, puntualizar de qué voy a hablar en el capítulo y al final sería, o sea, ese párrafo de transición como la introducción al siguiente capítulo. Pues no introducción, sino decirme para qué voy, porque su siguiente capítulo deberá de tener su propia introducción. Recordemos que en su ensayo no va a tener capítulos, en 30 páginas no puede tener capítulos, pero cada apartado, cada subtema. Ok. Entonces, ya hay otra duda. Ajá, sí, claro. Dígame. En el ensayo, o sea, no va a tener capítulos, sino temas y subtemas o algo así. Ajá, temas y subtemas. Reitero, la clave a veces para resolver todas esas dudas es que lean el manual que les mandé. Ahí les dice así, punto por punto, qué debe de llevar, pero no lleva capítulos por la extensión. Ok, gracias. Un capítulo pues, debe de tener 50 páginas. 30, 50 páginas, cuando menos. Su trabajo completo tendrá esa extensión. Entonces lo que usted va a tener es un tema general con diversos subtemas. Y a su vez, cada subtema se puede dividir en incisos. No obstante, cada que usted pase del inciso A al B y a su vez al C, me tiene que hacer una transición. ¿Por qué me vas a hablar ahora del C? ¿Por qué me vas a hablar del A? ¿Qué relevancia tiene el inciso, voy a inventar, Z con el otro? ¿Sí? Rivera Franco, ¿la escucho? Pues partiendo de esto que justo comenta y ahorita la consulta de la compañera, quería proponer que les hable principalmente a ustedes y a mis compañeros. Por ahí tenemos esta clase pendiente de tomar el día martes.
yo comencé a leer el material que nos mandó. Honestamente, pues voy lenta, ¿no? Entre el trabajo, las cuestiones y demás, he ido poco a poco, la verdad es que muy lentamente. Entonces, no sé si se pudiera, tenemos este fin largo para poder ponernos al corriente en el material, y si usted lo viera viable, y repito, mis compañeros también, poder tener esta reunión, pues tal vez la siguiente semana en el horario que nos indique, para que ya una vez que revisemos el material o que lo concluyamos, pues muy probablemente va a ser más resolutiva esa reunión o esa clase que tenemos, ya que nosotros conozcamos bien el material. Si le dio una escaneada, comienza a leerla porque hay cosas que sí te tienes que detener y que sí estoy tomando nota. Entonces, siento que sí van a surgir bastantes dudas una vez que terminemos de leer el material que nos falta. Ok, bueno, eso si quieren les propongo fecha. Lo checamos. También ustedes vean, tentativamente yo tengo libre el martes temprano, que podría ser el mismo horario que estamos teniendo, porque después tengo muchísimas audiencias. Esta semana particularmente para mí ha sido de locos. Entonces, al igual que ustedes, tengo miles de actividades, aparte de las académicas. Entonces, yo les comenté, soy abogado postulante, entonces a veces estoy con ustedes y luego me tengo que ir corriendo al reclusorio y salgo de ahí a las 6 de la tarde y luego regrésate a tu clase de posgrado en la noche y total, que a mi casa ya llego a las 10, 11 de la noche, a veces sin desayunar. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Si quieren, yo no tengo ningún inconveniente. Nos vemos después del fin de semana largo y ahí me van planteando sus dudas, ya que hagan el ejercicio. Si quieren, el martes nos dedicamos al ejercicio. Cambiamos de mañana para el martes, para que les dé tiempo de hacerlo con calma, concienzudo, porque si no voy a llegar el viernes y ¿qué ejercicio hicieron? Ninguno. ¿Qué dudas tienen? Pues ninguna. Bueno, entonces ya nos vamos. Sí. Mejor mañana nos dedicamos a explicar otros aspectos relevantes del desarrollo y el martes, las 2 horas, nos dedicamos a retroalimentar. ¿Cómo ven? Pero mientras, váyanme mandando el plan detallado de su comentario de texto. El plan detallado, ¿se acuerdan que es chiquito? Es una página, una cuartilla, cuando más. ¿Se acuerdan que ayer lo vimos? Eso ya me lo pueden ir mandando, ¿no? Poco a poquito, al WhatsApp. Y aquí ya me dan la presentación del trabajo, llamémosle así final, pero que tenga estos elementos. Muy bien. Entonces, así lo hacemos. Ahora, ya nada más antes de terminar. Por hoy. Ayer o antier me comentaban que hay ocasiones que el sínodo, que el profesor le dice, no, es que me tienes que tocar tales temas o tales antecedentes. Y ustedes me decían, con la extensión no nos va a dar tiempo. Bueno, no nos va a dar el espacio. Aquí les quiero enseñar un ejemplo de que se puede hacer. O sea, nada más es capacidad de síntesis. Miren ustedes, aquí en estos párrafos se habla, se está haciendo una crítica que el tema de la valoración de las pruebas no ha sido estudiado a profundidad a lo largo, bueno, en el campo del derecho procesal hasta el día de hoy. Y puede existir inmediatamente la réplica de algún sínodo, ¿no creen? Pues ¿cómo no se va a haber estudiado si hay ríos y ríos escritos al respecto? Entonces, para evitar o anticiparme a esa objeción, hice este párrafo. Y así ustedes vean. Esta figura ha sido tratada de manera monográfica. Y te voy diciendo por qué. Bentham, en Inglaterra,
en su tratado de las pruebas judiciales solo le dedica 2 capítulos, tal y tal. En ambos capítulos, 10 páginas. En el capítulo 11 se refiere exclusivamente al testimonio, dejando de lado el resto de las pruebas. ¿Se da cuenta cómo yo no realicé ni transcripción, ni paráfrasis, ni nada de eso? Porque si yo tuviese que copiar lo que dijo en el capítulo 7, en el 8 y en el 9, pues la extensión de mi trabajo se volvería enorme. Pero mire el empleo del aparato crítico. Cita 11, confróntese en la obra Tratado de las Pruebas Judiciales de Jeremías Betkamp. Y te pongo las páginas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto no lo estoy inventando yo. O sea, ahí está la obra. Ve y revisa si no me crees. Cuando ustedes lean un confróntense, más o menos eso es lo que te está diciendo el autor. Ve y revisa. Pero ahí está. Y así vean ustedes, inciso B. Tal autor, en su tratado tal, solo le dedica 9 páginas, enfocándose nuevamente a los testimonios. Inciso C, Leo Rosenberg, en su libro tal, nos establece tal cosa, y ya. Dense cuenta que todo es un parrafito. Matriolo, Fray Marino de Malatesta, Carlo Furno, Chiovenda, Carneluti, Calamandrei, Gorp, Víctor Fairén, Martínez Silva, Muñoz Abate, Davis Echendía, Hugo Alsina, Sentis Melendo. ¿Se dan cuenta? Es máximo una página de texto corrido, digámoslo así, y se hizo un resumen de 3, 4 siglos de diversos tratados, ¿sí lo notan? Donde se habló de Alemania, de España, de Francia, de Colombia, de Argentina, de España. Y ya después te digo, ahora bien, en la segunda mitad del siglo XX pasa esto. Y fíjense, en un párrafo te explico qué ha venido ocurriendo en 50 años de historia. ¿Sí lo notan? Ahora, aquí ustedes van a ver el empleo del aparato crítico. Cuando yo digo los estudios de Marina Gascón, y te mando a la nota 44. Bit quiere decir véase. ¿Fuman ustedes? ¿Quién fuma Marlboro de aquí? No. ¿No fuman Marlboro? Nadie fuma Marlboro. ¡Qué barbaridad! En mis tiempos todos fumaban Marlboro. ¿No han leído el eslogan que viene en el escudo de la cajetilla de Marlboro? ¿Qué dice, Rivera? No sé, pero sí lo he leído. Pero ahorita lo voy a buscar en Google. Sí, sí lo he leído, no sé qué dice, pero bueno. Porque ahí viene justo esta palabrita en latín que está en mi texto, bit. Bit, vine, vinci. ¿Han escuchado? Llegué, vine y vencí, ¿no? Algo así es. Vi, vine y vencí. Cuando yo utilizo, bueno, no yo, sino un autor utiliza el bit, ¿a qué se refiere? Véase en. En este caso, cuando les digo, en los estudios de tal autor, y te mando a esta cita, la 44, fíjense ustedes,
véase, tradúzcase bit en véase. Véase Gascón Avellán, cuestiones probatorias. Asimismo, en Gastón Avellán, los hechos en el derecho. O sea, vaya y vea en estos dos libros. ¿Se dan cuenta cómo se puede utilizar distinto? Y así tenemos más, ¿no? Debemos de ir viendo varios de cada autor. Reitero, aquí, si ustedes ven, se pone un autor, luego se pone otro. Nieva, Tucet, lo que sea. Y si ustedes se van a la nota a pie de página, te dice en qué libro se está hablando. Pero lo que quería enseñarles es que si ustedes notan aquí son 2 páginas a lo mucho, donde se resumen, no sé, 10 autores. O sea, a lo que voy es de que se puede, ¿no? Porque a veces, no, maestro, hay que leer 15 autores y luego quiere usted que haga 30 páginas, pues no se puede, imagínese si tengo que citar a un autor por página. Con la pura transcripción ya me llevé media página y ya no va a dar espacio para que yo escriba, porque más o menos así fue la observación de ese día, ¿no? Pues es que quieren que escriba 20 autores, pero no me dejan hablar a mí. Ustedes dense cuenta que aquí lo que estoy haciendo es dar contexto. Todos estos autores dicen esto. Ah, bueno, pero ¿qué digo yo? ¿Qué es lo que sigue en el párrafo? Mire. Incluso se les está criticando. Mire. Como aproximación inicial, puede indicarse que los autores que han estudiado el tema conciben como una actividad. Aquí se utiliza una cita textual. Cuando abro comillas, son citas textuales. ¿Se dan cuenta cómo no tengo que hacer yo una cita textual larguísima? Y ya aquí sigo hablando yo. Por lo indicado es claro que se considera como una actividad, pero siempre será una actividad dentro de los confines legales del procedimiento, para con ello evitar la arbitrariedad jurisdiccional. Esta actividad mental es distinta a la de motivar la decisión, y ya voy explicando más. En este caso estoy señalando la conceptualización de la valoración de prueba no es satisfactoria para los fines de esta investigación. O sea, le estoy diciendo, bueno, todos estos ya dijeron, ya estudiaron y ya definieron, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién fue usted, Erika, la que me dijo? Es que me piden eso, pero yo quiero hablar yo. Pues aquí usted vea cómo sí se puede. Pero para que usted me diga, es que esto es lo que pienso, pues primero me tiene que demostrar que conoce todo lo anterior, ¿no? Es como una comparativa, ¿no? Ahí estás como haciendo una crítica, o no sé. Y aparte, ¿se fijan que estoy demostrando que conozco el estado del arte? Porque te estoy hablando desde 1780 a los últimos estudios de 2000, creo que el último que toco es de 2020. Bueno, la obra fue publicada 2020 a 2021. Entonces, ahí está el estado del arte. ¿Se dan cuenta cómo es importantísimo? Y no obstante ello, puede pasar que me digan, le faltó este autor. ¿Sí? Pero bueno, pues ya. Se va, se investiga y se pone y se acabó. Pero lo importante que quería que vieran es eso. Sí se puede.
pero para ello hay que conocer el estado del arte. O sea, ¿por qué dices que no estás de acuerdo? Ah, pues porque todos estos autores dicen esto y eso para esta investigación no es adecuado. ¿A dónde va la investigación? Pues a lo mejor a darte una definición distinta y justificarla. Pero bueno, ustedes obviamente en sus ensayos pues no tendrán esa circunstancia. Reitero, sus ensayos serán de carácter descriptivo valorativo. Me van a describir una institución jurídica y realizarán valoraciones analíticas jurídicas respecto a la misma. Nada más. Va a ser prácticamente imposible que en un ensayo de, ¿qué me dijo hace un momento? Que les dan mes y medio para hacerlo. Que en un ensayo de mes y medio le pida que me dé un elemento superador de un conflicto jurídico que lleva 20 siglos sin lograrse. Sería absurdo, ¿no creen? Ustedes tendrán que establecer en los objetivos y en los límites de su ensayo, describir la figura jurídica o criticar la figura jurídica. Nunca va a ser un ensayo propositivo. ¿Queda claro? Bueno, no digamos nunca, difícilmente. A lo mejor será, pero es muy difícil. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, profesor. Todo en orden. Perfecto. Hasta ahora. Creemos que sí. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Pasen excelente resto de jornada. Nos vemos por acá. Misma hora, mismo canal. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Bye. Buen día.